El Señor le bendiga, soy la estudiante Jenny Reinaga de la carrera de Liderazgo Pastoral y quiero presentarle la práctica número 6, el análisis FODA de un cristiano. En este vamos a estar desarrollando un análisis para ver si podemos realizar un estudio bíblico, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que podemos tener para ello. Empecemos. Primeramente vamos a recordar lo que es un análisis FODA. Bueno, un análisis FODA es una herramienta muy útil que en este tiempo podemos usarla todos. Nos sirve para poder analizar la congregación, la situación de la iglesia en la cual pertenecemos. También se usa muchísimo en lo que son los datos para poder hacer un proyecto, un plan de trabajo en las empresas, así también en las diferentes organizaciones. Así también podemos hacer un análisis FODA de nuestra vida. También podemos utilizarlo en lo que proyectamos, ¿no? En el trabajo que proyectamos para la congregación. Entonces nos ayuda a poder generar estrategias mediante esta evaluación, preguntándonos dónde estamos, cómo estamos, a dónde vamos y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Estas preguntas nos van a ayudar a poder desarrollar este análisis y así también realizar una planificación estratégica, la cual nos va a dar muchos mayores resultados. En el FODA tenemos factores internos y externos. En los internos están las fortalezas y debilidades. Estos son aspectos que reflejan, ¿no?, lo interno de la organización o de la institución, o ya sea también de personal, los cuales realmente son buenos. Por ejemplo, las fortalezas, ¿en qué somos buenos? Las debilidades, ¿qué áreas son contrarias tal vez o nos desfavorecen? Así también están los factores externos. Estos son oportunidades y amenazas. Estos factores externos no dependen de uno mismo, sino más bien acerca de la situación de nuestro entorno. Por ejemplo, las condiciones sociales, el ambiente en que nos desenvolvemos, la situación política, la situación de salud incluso de nuestro país, aspectos de los cuales nosotros no decidimos, pero están inmersos y están formando parte también de nuestro quehacer. En el caso de las fortalezas, por ejemplo, se debe realizar también las cualidades y cómo aprovecharlas, y en el caso de las amenazas, cómo hacerle frente a estas amenazas. Vamos ahora a desarrollar el FODA cristiano, un análisis cristiano. Podemos preguntarnos primero, ¿el cristiano debería hacer un análisis FODA? Claro que sí, un cristiano debe estar preparado. Y justamente encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. Dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Esto está en la versión Dios habla hoy. El apóstol Pablo habla a Timoteo primero sobre la importancia de la palabra de Dios y segundo sobre la importancia de que él esté preparado y que todo hombre esté capacitado plenamente para hacer toda clase de bien. Entonces esto nos enseña que como obreros de Dios tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos y tenemos que usar también estas herramientas que son muy útiles para nosotros. También nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos acerca de la importancia de ser buenos administradores. Lucas capítulo 14, versículos 29, 28 y 29, dice así: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? ¿No? Entonces nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a sus discípulos a que ellos deberían administrar adecuadamente, prever, planificar, y eso es lo que la herramienta que nos ayuda es el FODA, ¿no? Entonces dice, de otra manera, si pone cimientos y después no puede terminarla, todo los que la vean comenzarán a burlarse de él. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis FODA, esto nos va a ayudar a poder realizar un plan estratégico. La planificación y la evaluación, entonces podemos decir que es bíblica. Y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, en los cuales manda la palabra de Dios a evaluar. Por ejemplo, la palabra del Señor manda a la nación de Israel a evaluar sus caminos, a tener incluso un punto de partida para cambiar, para mejorar. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 se habla a la iglesia, ¿no? A las 7 iglesias, y ahí menciona y dice, por eso recuerde de dónde has caído, vuelve a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios, ¿no? Entonces le está mandando a evaluarse, a ver dónde está, cómo están sus actitudes. Para ello, es bueno ver las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, el Señor manda a su pueblo diciéndole: el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos dónde está el mejor camino. Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no queremos seguirlo. Muchas veces nosotros también ignoramos y no tomamos en cuenta estas herramientas que nos pueden ser muy útiles. Entonces, podemos decir que el Señor creó, planificó desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene un plan, un propósito para nosotros como hijos de Dios. Por tanto, cuánto más nosotros como hijos que hemos sido rescatados, podemos de igual manera planificar, usar estas herramientas como buenos administradores para el bien de nuestras vidas y para también utilizarlo en la congregación o en la institución en la que nos encontremos. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar a una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. El propósito de Dios es que hagamos las cosas bien, que las hagamos lo mejor posible, que demos lo mejor, y nosotros como creyentes debemos esforzarnos para hacer lo mejor para Dios, presentarle lo mejor. En Juan capítulo 5 versículo 39 nos va a hablar acerca de la importancia de la palabra, y justamente vamos a ingresar ahora a lo que es nuestro análisis para un estudio de la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dice, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Bien, para poder hacer este análisis como estudiantes de la palabra de Dios, vamos a ver si realmente podemos estudiar la palabra de Dios. Para podernos ayudar, vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a estar viendo las oportunidades y debilidades. Estos serían primeramente los factores internos. Así que la pregunta que nos vamos a hacer para encontrar estos factores internos dice: ¿se cuenta con gente dispuesta para aprender la palabra? Bueno, en las oportunidades podemos ver que la congregación siempre cuenta con jóvenes, con adultos, con mujeres dispuestos a aprender la palabra de Dios. Hay hambre de la palabra de Dios. Esta es una oportunidad. Segundo, hay hambre en todos los creyentes y las familias. Entonces tenemos dos oportunidades. Una, que en la congregación hay gente. Segundo, que en la congregación hay hambre. Ahora, ¿cuáles serían nuestras debilidades? Bueno, la primera es la variedad de horarios. Muchos de los hermanos de las diferentes edades tienen actividades y se les dificulta lo que es la organización de horarios. Entonces, este va a ser un aspecto de nuestra debilidad. Segundo, la falta de organización y la coordinación de horarios. En ocasiones no podemos realizar un estudio de la palabra porque no coordinamos adecuadamente o no hay una buena organización. Hay gente que tiene hambre, pero no hay una buena organización. Segunda pregunta: ¿se cuenta con maestros preparados? Cuando queremos hacer un estudio bíblico, realmente tenemos que contar con gente capacitada. Vamos a ver las oportunidades. En el caso de mi congregación, tenemos y contamos con personas instruidas en el Evangelio, crecidas espiritualmente, aunque han estudiado en el seminario o son gente profesional. Entonces, que tiene conocimiento. Esa es una oportunidad. Contamos con personas instruidas. Segundo, contamos con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios ya la tenemos. Así que ahí tenemos dos oportunidades. Dios nos va a ayudar también a prepararnos. Vamos a tener la instrucción también de nuestros maestros. Ahora, ¿cuáles serían nuestras debilidades en este punto? Nuestras debilidades serían, bueno, que los maestros suelen tener diferentes compromisos, así que falta un poco de compromiso y hay que reforzarlo. Y segundo, sería que ellos tienen diferentes horarios, así que hay que adecuar los horarios para poder realizar este estudio bíblico. Vamos a ver una tercera pregunta. ¿Se cuenta con espacios de enseñanza? Bueno, la congregación sí cuenta con aulas de enseñanza y estudio de la palabra de Dios, así que esta es una oportunidad.
se cuenta con medios virtuales también en este tiempo de COVID. Así que esta también llega a ser una oportunidad. Veamos qué tipo de debilidades podríamos tener en esta pregunta. La debilidad sería que hace falta adecuar esos espacios, ¿no? Entonces hay que hacer, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, hay que adecuar este espacio de manera confortable y también al mismo tiempo que haya distanciamiento. Y segundo, que también se debe poder organizar el material para poder presentarlo en el caso de que lo hagamos por medios virtuales. Ahí tenemos dos debilidades, pero las cuales podemos ir reforzando en cuanto nosotros desarrollemos nuestro plan estratégico. Vamos a ver ahora los aspectos externos o los factores externos. Vamos a hacernos también 3 preguntas para analizar. ¿Hay un factor que impida que las personas estudien la Biblia? Bueno, dentro de las oportunidades podemos decir que tenemos libertad de culto. Segundo, que contamos con un lugar propio. Tercero, que contamos con redes sociales para poder incluso transmitir como en YouTube o en Facebook. Así que al momento son oportunidades. ¿Cuáles serían las amenazas? Las amenazas sería la abundante información que hay en las redes sociales o en los medios de comunicación que dificultan y muchas veces son un inconveniente a la hora de que nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, porque hay doctrinas erradas y equivocadas. Por tanto, es una amenaza la cual nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que hacer un plan para ello. Segunda pregunta, ¿existen condiciones económicas para proveer materiales? Bueno, dentro de las oportunidades contamos con el lugar donde nos encontramos para poder realizar ventas o poder realizar algún tipo de financiamiento. Así que estamos en un lugar habitado por bastantes personas, así que podemos tomarlo como una oportunidad para obtener algunos recursos. Dentro de las amenazas sería también la situación económica del país, porque no es buena en este tiempo. Muchas personas han quedado sin trabajo o la situación se ha dificultado. Así que esta sería una amenaza. Otra pregunta, ¿hay algunas leyes que restrinjan algún tipo de enseñanza? Bueno, la oportunidad es que al tiempo podemos enseñar abiertamente la palabra sin que haya restricciones en nuestro país. También nos amparamos en la ley de libertad de culto y de libre expresión, así que podemos exponer la palabra, ya sea por medios virtuales o en las congregaciones. ¿Cuáles serían las amenazas? Las amenazas deberían ser utilizar un lenguaje adecuado para evitar malos entendidos, ¿no? A la hora de poder enseñar tenemos que tener cuidado debido a que también hay leyes que nos hablan acerca de que nosotros tenemos que tratar con igualdad, con equidad a las personas. Entonces, en el momento de la enseñanza tenemos que tener cuidado con el lenguaje que usamos. Claro que eso no debe impedir que nosotros expongamos la palabra tal cual es, ¿no? Sino que también la enseñemos apropiadamente para evitar todo tipo de confusiones. Bien, estos son los aspectos que hemos podido analizar a la hora de querer nosotros hacer un estudio bíblico y una enseñanza en la congregación. Ahora, podemos sacar algunas conclusiones de esto. Al realizar este análisis FODA, nos va a permitir ver las condiciones para realizar los estudios bíblicos. Hemos visto que tenemos muchas oportunidades y hay algunas también debilidades, pero al analizarlas podemos ver de qué manera reforzar, cómo podemos fortalecer estas cualidades que tenemos, esas fortalezas, cómo trabajar en ellas y también cómo minimizar las debilidades. Por ejemplo, habíamos hablado acerca de una buena organización, una buena comunicación, una buena coordinación, ¿no? Entonces, podemos revisar esto. Podemos también tener un plan para mejorar esas debilidades, así como para aplicar esas estrategias y enriquecer esas fortalezas. Las áreas en las que somos fuertes deben ser mucho más fortalecidas. Así que si hay buenos maestros, podemos aún tener tal vez planificar algunas enseñanzas, talleres, etcétera, para que pueda aún mejorar la calidad de la enseñanza.
Así también prever los aspectos que se consideran amenazas, como las abundantes enseñanzas o doctrinas que puedan haber, dar un correcto estudio, hacer un plan, tal vez hacer un manual de doctrinas o revisar ese plan y enseñar o instruir acerca de esto, ¿no? Entonces, reforzar esas amenazas y también aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado, ¿no? De poder predicar la palabra de Dios, de estar reunidos, sí, tal vez con cierto distanciamiento, con cierto número reducido, o tal vez hacerlo también a través de las redes sociales, que eso también nos va a ayudar. Entonces, es muy importante aplicar este análisis FODA, especialmente cuando iniciemos un proyecto o realicemos un plan operativo en la iglesia o en el ministerio. Así también lo puedes realizar para evaluar aspectos de tu familia o evaluarte a ti mismo, ¿no? Es bueno saber dónde quieres llegar, pero para tener una visión, un lugar donde tú quieres llegar, también tienes que revisar tu condición. Así que yo te animo a que puedas también aplicar este plan FODA. Y bueno, quiero terminar con esta porción que está en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, que dice: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Así que tenemos estas herramientas para poder trabajar. Debemos trabajarlas como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.